Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema, el sistema de financiamiento del Estado. El sistema tributario. Los tributos son los ingresos que percibe el Estado a través de impuestos, pagos que todos debemos hacer por disposición del gobierno. De esta manera puede afrontar sus gastos públicos. Los gobiernos del mundo comprenden que los tributos son importantes para el desenvolvimiento de una nación. Debido a dicha importancia, establecieron sistemas tributarios, los cuales son una forma eficaz para conseguir fondos útiles. Para una recaudación efectiva y una apropiada distribución, designa a determinadas instituciones para que se encarguen de reunir los fondos provenientes de los pagos realizados por las empresas y los individuos. ¿Cómo se pagan los impuestos? En la compleja sociedad actual existen distintos tipos de ingresos tributarios. Cuando se realizan compraventas de un terreno, una casa o un departamento, por ejemplo, o de productos de consumo, todos los que compran tu familia y tú en los mercados y en las tiendas comerciales. Existe un porcentaje del precio de cada uno que termina en las arcas de la nación y en instituciones que el Estado señala para cobrar impuestos. Los impuestos de los individuos y las empresas. Además de las formas descritas en las que se pagan los impuestos, existen pagos que se hacen directamente. Estos pagos son realizados mensualmente, por ejemplo, por todos los individuos que están inscritos en el padrón de impuestos y que reciben un salario en una empresa o quienes trabajan por proyectos. Las empresas, del mismo modo, pagan impuestos directamente. El pago generalmente es mensual y el monto dependerá de los ingresos mensuales, del número de trabajadores, del rubro a que se dedica, entre otros factores. Según el rubro, el monto recaudado varía. Observa la información del siguiente cuadro. Ahí podemos apreciar este cuadro sobre la recaudación de impuestos a la renta por sector. Pasamos ahora a la siguiente página. Aquí tenemos las políticas tributarias. La tributación es un asunto delicado, motivo de estudio de la política económica, definida como una rama de la economía que sistematiza las operaciones reales de ingresos y de egresos, recibir y distribuir el dinero que administra el Estado. Esto según el sistema socioeconómico que rige en un determinado país y según planes consistentes que contemplan plazos cortos, medianos y largos. Estas operaciones se acuerdan con objetivos y metas homogéneas. La política fiscal o tributaria. La tributación pertenece concretamente a la política fiscal o tributaria, la cual puede tener entre sus principales objetivos fomentar el ahorro y apoyar el comercio interior y exterior, desalentar la amplia gama de todo tipo de contrabando, alentar el empleo y apoyar la existencia de más sectores productivos formales, reconocidos por el Estado y bajo la administración del gobierno, y desaparecer los sectores informales, los cuales utilizan recursos y no pagan los costos, ni los recursos que utilizan y que son costosos para quienes sí pagan sus impuestos. Gastos justificados. La distribución de la riqueza con justicia es uno de los ideales que persiguen todos los estados y muchos gobiernos mundiales. Se trata de, por un lado, aumentar las cargas tributarias a quienes reciben ganancias mayores y, por otro lado, apoyar la producción y el ahorro de quienes reciben ingresos menores. Además, el Estado, por ejemplo, el Perú, con una democracia y un Congreso Nacional, considera gastos de defensa, de fronteras nacionales, con cálculos de distintos conflictos posibles, el sistema de justicia, la educación pública, la policía, la salud para las poblaciones frágiles. Debe mantener servicios diplomáticos en todo el mundo,
además de supervisar para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en todo el territorio, así como dotar de recursos para elecciones y presidenciales, municipales, regionales, congresales, revocatorias, entre otros. A todo lo anterior se le llama gasto público. Muy bien, continuamos entonces y aquí encontramos el otro tema: los impuestos en el Perú. Principales impuestos en el Perú. El Estado peruano ha creado una serie de impuestos dirigidos a determinados sectores. Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta, aplicado a las diversas clases de renta existentes en el Perú. Según la ley del impuesto a la renta, las rentas se clasifican en 5 categorías. Primera categoría: aquellas rentas producidas por el arrendamiento y subarrendamiento, es decir, al alquiler de viviendas, departamentos, entre otros. Segunda categoría: destinada a recaudar impuestos por intereses, por préstamos, regalías, patentes, dividendos o ganancias de capital. Tercera categoría: impuesto aplicado al comercio y la industria. Cuarta categoría: impuesto que pagan los trabajadores independientes. Y quinta categoría: impuesto que pagan los trabajadores dependientes. El impuesto general a las ventas. Este impuesto genera grandes ingresos al Estado. El impuesto general a las ventas está aplicado a todas las transacciones realizadas en las etapas del ciclo económico de la importación de bienes. La primera venta de bienes inmuebles, los contratos de construcción, la utilización de servicios en el país y la venta de bienes inmuebles en el país. El impuesto selectivo al consumo está aplicado a la producción e importación de cigarrillos, combustibles, vehículos, cervezas, agua mineral, bebidas alcohólicas, juegos de azar, apuestas y artículos de lujo. Según el tipo de producto, puede variar entre 0 y el 50%. Impuesto a la venta del arroz pilado. Se aplica a la primera operación de arroz pilado y también a su importación. El impuesto es el 4% sobre la base de su precio. Este tipo de operaciones están liberadas de impuestos como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, entre otros. El régimen único simplificado está destinado a las personas que cuentan con pequeños negocios, por ejemplo, una bodega. El impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto recae en los créditos o débitos en moneda nacional o extranjera. Actualmente la tasa de cobro es de 0,05%. Las siguientes transacciones están libres de este impuesto: operaciones entre las cuentas de un mismo usuario, crédito o débito en las cuentas que crea el empleador a sus trabajadores, pago de pensiones, remuneraciones, débitos en la cuenta del cliente, el crédito o débito de las cuentas de los gobiernos, consulados, organizaciones, entre otros. Derechos arancelarios son los impuestos que el gobierno central establece a las importaciones. Según el producto que se importa, el impuesto puede variar. Impuesto temporal a los activos netos. Este impuesto se aplica sobre los activos netos que tiene una empresa al 31 de diciembre del año anterior. También están obligados a pagar las personas que tengan rentas de tercera categoría. La tasa es de 0,0% para aquellos que tengan hasta 1 millón de activos netos y de 0,4% para los que sobrepasen dicho monto. Prestación de servicios públicos. Este impuesto se relaciona con distintas documentaciones, por ejemplo, denuncias policiales, mudanzas, certificados de domicilio, supervivencia, entre otros. Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas. Este impuesto abarca solo a las empresas e individuos que son propietarios de juegos y máquinas en casinos y tragamonedas. El pago que se realiza es mensual y equivale al 12% de la diferencia entre el ingreso neto y los gastos que ocasiona su mantenimiento. ¿Quién crea los impuestos?
Los impuestos pueden tener origen en el Congreso de la República o en el Poder Ejecutivo, según las características o según las necesidades del país. Ambos poderes del Estado están facultados para establecer tributos. Aunque un tributo puede considerarse como un aporte al mantenimiento del Estado, también puede ser rechazado. Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos regionales y locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas dentro de su jurisdicción. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.